Bueno, a esta hora vamos a conversar con el dirigente político Enrique Ochoa Antich, bueno, luchador por los derechos humanos, antes ha militado en varios partidos políticos, entre ellos el MAS y acerca Dos, nada más, dos. dos partidos. En el más 27 años, largos 27 años, de modo que ese servicio militar ya lo cumplí. Y un nuevo tiempo que cuando nació ahí todo el teodorismo se metió en un nuevo tiempo. Tratábamos de hacer de un nuevo tiempo un partido socialdemócrata moderno y allí estuve unos 4 o 5 años en un nuevo tiempo, que cuando era el primer partido de oposición. cuando era un partido de izquierda, ya no. No, Ya, sigue siendo un sí. partido de centro izquierda, como el MAS también, pues éramos, como soy yo, pues, de centro izquierda. Bueno, pero Los extremos nunca son buenos, ni la izquierda ni la derecha. Lo mejor es el centro, centro izquierda y centro derecha. pero fíjese algo, si remontamos en el tiempo y recordamos a ese MAS, que fue el que apoyó a Hugo Chávez en el año 1998, y pensando en términos ideológicos, y vemos el que ahora está apoyando al Mundo González, uno dice, Pues bueno, fíjate tú que es lo mismo, porque yo estaba en desacuerdo con apoyar a Hugo Chávez, ya yo me había ido del MAS para ese momento. La razón fundamental por la que el MAS apoyó a Hugo Chávez fue por las encuestas. Rápidamente, a los pocos años ellos se fueron. Ya yo me había retirado, yo me retiré del MAS incluso unos meses antes que Teodoro. Pero justamente Chávez había hecho esta especie de simulación parecida, por cierto, de alguna manera a esta simulación que también hace un poco María Corina Machado, de acercarse hacia el centro. Siempre los candidatos que quieren ganar buscan la manera de acercarse hacia el centro, porque allí es donde está la inmensa mayoría de las sociedades. En el extremo izquierdo y en el extremo derecho no hay sino pequeñas minorías. Chávez en ese momento había oscilado hacia el centro. De hecho, hablaba de Tony Blair, imagínate tú, de Tony Blair, del Partido Laborista Británico. Y él estuvo ahí, pues, ¿no? Estuvo, digamos, colocado en ese centro político, trató de colocarse en ese centro político. No se proclamaba socialista, ni muchísimo menos. Todo eso vino después. pero Chávez siempre prometió una constituyente, refundar el país, a las Pero instituciones, a la Quinta nada de eso tenía que ver con la izquierda. Eso era Ahora, un pensamiento progresista de centro. pero María Corina parece estar engañando a la gente porque ella en ningún momento ha sido de centro, ella ha sido de ultraderecha. Inclusive ella ha pedido la activación del TIAR, una invasión militar. Bueno, sí, bueno, efectivamente, ella creo que ha cometido errores como los cometió también Chávez. Chávez se insurreccionó 2 veces, protagonizó 2 golpes militares, 2 intentos de golpes militares contra un gobierno constitucional electo por el pueblo y democrático. Y Chávez cometió ese error y bueno, rectificó y se sumó. Después estuvo durante varios años, porque yo conversé con él muchas veces, estaba en la ruta insurreccional hasta que él mismo me dijo, bueno, aquí no hay posibilidad de una insurrección, aquí no hay posibilidad de la línea insurreccional, me voy a meter en las elecciones, en la vía electoral. Bueno, un Pero, poco lo mismo que le ha pasado a María Corina. María Corina estuvo también en esta ruta insurreccional, estuvo propiciando una salida de fuerza. Ahora, yo creo que todo el que se sume a la ruta electoral hay que considerarlo como un hecho positivo para el país. pero ¿cuál es el mea culpa? Que usted está haciendo una simbología, una comparación histórica, pero ¿cuál es el mea culpa que hizo o ha hecho sectores del de María Corina que en ningún momento ha asumido ¿Y que ella cuál es el mea en culpa, cuál militar? es el mea culpa del chavismo? Porque el chavismo no solamente es que no hace mea Bueno, culpa, después del sino año que 92, celebra. después del año 92, Chávez estuvo preso, estuvo en Yare. Bueno, Y él estuvo fue 2 años. favorecido con un indulto que le dio Caldera, por ejemplo. ¿En qué Te, momento te voy a decir, Leopoldo López te está voy a fugado? contar, porque yo lo vi. Oye, te voy a contar, pero estuvieron presos también. Tampoco digamos que los Bueno, extremistas de la pero derecha contra Leopoldo los... López está prófugo de la justicia. oye, tampoco digamos que los extremistas de la derecha no digamos, de la oposición, del oposicionismo extremista, no, también han pagado sus consecuencias. Muchos de ellos han estado presos. También en el 27 de noviembre, una buena parte de los alzados salió para el extranjero, se exilió en Perú, salieron corriendo con los aviones y todo lo demás. De modo que
que yo no he visto precisamente un mea culpa por parte del chavismo respecto del 4 de febrero, todo lo contrario, celebran, conmemoran, han puesto a las Fuerzas Armadas en el papel verdaderamente penoso y curioso y extraño de que ellos conmemoran un golpe de Estado que se protagonizó en contra de la institución militar, de modo que de un alzamiento de los jóvenes oficiales. Uno fue quizás un poco indulgente respecto de ese alzamiento militar, pero fue un gravísimo error. Como la izquierda después reconoció que fue un error la lucha armada, todavía el gobierno o los que están en el gobierno, los chavistas maduristas que están en el gobierno, celebran y consideran positiva la insurrección armada de los años 60. Imagínate tú ese colosal error, criminal error que se llevó por delante a varias generaciones de jóvenes políticos venezolanos. Quiero entrar en materia. ¿Qué opinión le merece esto que ha revelado el día de ayer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, como la trama PDVSA-Citgo? Se denuncia, ¿no? Una conspiración del exministro Tarek El Aissami, bueno, en este momento detenido. Leopoldo López ha confesado que sí, que esa es su voz, es decir, en estas revelaciones de estas conversaciones con Samar López, ¿no? Ahí está Julio Borges, aparece el nombre de Carlos Oscarí, aparece el señor Vecchio. ¿Qué opinión le merece esa investigación y lo que ha devenido Bueno, en una esta... opinión muy crítica, porque tengo que tener una opinión crítica. Tengo que tener una opinión crítica en particular por la presencia, vamos a decir, que ellos buscan allí para legitimar o para, en realidad sería para deslegitimar su actuación política de funcionarios del gobierno norteamericano, como si fuesen parte de la vida política interna venezolana. Ahora, lo que prueba es que al interior del chavismo madurismo estaba cursando una rebelión a lo interno, una conspiración de chavistas maduristas contra chavistas maduristas. Porque yo me recuerdo a Tarek El Aissami siendo recibido en el programa de Diosdado Cabello como un héroe, con el mazo dando. Y recuerdo a Maduro abrazando con mucho cariño y mucho afecto y dándole loas a Tarek El Aissami, cuando justamente estaba en ese proceso de aprovecharse de las circunstancias difíciles venezolanas por las inaceptables sanciones por parte de los Estados Unidos contra Venezuela para no solamente engordarse los bolsillos, sino para tratar de llevar adelante un proyecto político, por lo visto, pareciera que insurreccional, ¿no? Yo, por supuesto, tengo que estar en desacuerdo con eso, y estoy en desacuerdo, como tú sabes que lo he estado desde siempre, con la participación de Julio Borges, de Leopoldo López, de todos los demás, de ese liderazgo opositor que se ha emparentado con esa ruta insurreccional y que ha aceptado lo más penoso de todo, que es ser tutelados por un poder extranjero. Pero usted acaba de decir o no sé si usted o yo entendí mal, desestima, es decir, se ha denunciado la injerencia, inclusive han salido altos funcionarios que han celebrado y prácticamente, bueno, han tenido posiciones injerencistas en la política venezolana, ¿no? Ahí parecen haber esos nexos. Está, por ejemplo, el ex embajador de Estados Unidos acá en Venezuela, ¿no? O Bueno, es lo que acabo de decir. sea, lo rechaza totalmente. Es lo que acabo de decir. Ok. Claro, por supuesto que rechazo de manera terminante, que justamente lo que más rechazo de estas conversaciones es la presencia de funcionarios del gobierno norteamericano como si formaran parte de la vida política venezolana. Es decir, aquí lamentablemente una parte importante de la oposición, no creo que toda, y creo que en algún momento toda porque se dejaron arrastrar, pero creo que hay en particular la gente de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo y otros sectores, creo que tomaron distancia respecto a esa actuación. Hubo un momento en el cual en las reuniones de la dirección política, en la época de la pandemia, por ejemplo, cuando no se podían hacer reuniones presenciales, sino se hacían justamente por Zoom, en esas reuniones de la dirección política, de la mesa de la unidad, participaba Pompeo y participaba Elliot Abrams. Eso lo sé yo. Eso es inaceptable.
Como a mí también me parece inaceptable ese tipo de relación que tiene a veces el gobierno con el gobierno de Cuba y con la presencia que a cada rato se le permitía en la época de Chávez en particular a Fidel de presentarse aquí en las cadenas de radio y televisión, en las cadenas del presidente, como si él fuera un político venezolano más, independientemente de que hay una cierta diferencia, porque una cosa es el imperialismo norteamericano y otra cosa es Cuba. Pero, por ejemplo, así como rechazo eso, celebro la participación que no es injerencista, sino es respetuosa. Eso no significa que los países no se puedan interesar en los asuntos venezolanos, no puedan ser solidarios con Venezuela y con el pueblo de Venezuela. La participación que ha tenido Lula y que ha tenido Petro, me parece que es una participación muy positiva. El gobierno se molestó innecesariamente, después creo que corrigió un poco y ha visto como un hecho positivo. Y tengo la impresión de que gracias a Lula y gracias a Petro está en marcha una negociación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, que es lo que ha permitido ir avanzando en este camino democrático. Bueno, pero varias cosas. Ya finalmente el CNE, entiendo, ha dado cuenta ya de la admisión de las modificaciones para Edmundo González. Se creó una especie de novela. Es decir, quienes podían postular, postularon. Se hicieron los cambios y las modificaciones. ¿Qué opinión le merece, no? Porque se habla mucho en el mundo mediático y de las matrices se habla mucho, pero en el terreno de lo real, el señor Edmundo se inscribió, Bueno, tapa, es lo que te pero ahí está, pues. es lo que te estoy diciendo, que yo tengo la impresión de que hay una especie de negociación, una especie no, una negociación de Estados Unidos, de alto nivel de Estados Unidos con el gobierno venezolano. No me parece casual que en medio del problema de las inscripciones y todo lo demás estuvo presente el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Debo decirte que, como yo lo he referido varias veces, yo creo que en Venezuela se cometen violaciones gravísimas de los derechos humanos, pero tengo la impresión de que hasta nuevo aviso no se ha probado que el presidente Nicolás Maduro tenga una injerencia directa, al menos directa. Yo sí creo que hay una responsabilidad política, pero no una responsabilidad penal. Y bueno, tengo la impresión de que todas esas sanciones, todas esas amenazas, las recompensas absurdas y estúpidas por parte de Estados Unidos contra varios dirigentes políticos del chavismo en Venezuela, creo que todo eso se está negociando para permitir que hayan estos avances democráticos. A mí me parece muy positivo. Yo, más allá de que no me gustan algunas de las alusiones que hace González Urrutia cada rato con respecto al liderazgo fundamental de María Corina Machado, porque como tú sabes, yo Eso ya le voy a adverso buena preguntar. parte. De Sí, eso ya le bueno, voy a yo preguntar. adverso buena parte del discurso de María Corina Machado, pero veo como algo muy positivo varias declaraciones de González Urrutia que son un deslinde claro Bueno, respecto del extremismo opositor. eso le quiero preguntar y a mí me genera dudas, porque fíjese, lo primero que le quiero preguntar, supuestamente, hablando de estas matrices, Rosales, ¿cómo se llama? Petro había presionado a Rosales para que Rosales no se retirara. Bueno, finalmente Rosales cede y bueno, y apoya al señor Edmundo. Parece que realmente Rosales no quería ser candidato. O sea, ¿cómo González dejar Urrutia. salirte de carrera para darle posición a un desconocido de la política? Bueno, no es un desconocido, lo que no tenía un papel relevante en la política, pero él estaba en la política, bueno, fue fundador de la MUD y estuvo dirigiendo Pero no tiene buena parte de la política internacional. no tiene ningún liderazgo de ningún Bueno, tipo. no tiene un liderazgo de calle, quién sabe si eso es lo positivo. Te voy a contar que una vez recuerdo yo a Jacobo Borges, el gran pintor venezolano. Él era secretario, era director, yo era secretario de Teodoro y él era director de la oficina de Teodoro Pekov. Y recuerdo que alguna vez, hablando respecto de un candidato en el interior a una gobernación, yo le manifestaba mis críticas a Jacobo y le decía: oye, tú sabes, el problema que él tiene es que él no es ni siquiera conocido, él no aparece bien en las encuestas, no se le conoce. Y él no lo conoce nadie, le dije yo a Jacobo. Y él llegó y me dijo: mira, Enrique, eso es lo mejor que tiene, que no lo conoce nadie. De modo que quizás es posible que el hecho de que él, digamos, no haya sido beligerante respecto de la confrontación política venezolana, de pronto es un hecho positivo. Yo lo he estado siguiendo con cuidado. Yo hasta ahora voy, como dije por ahí en un artículo, le estoy dando el beneficio de la duda. Quiero esperar a ver, quiero estar completamente Pero él seguro dice de que lo no que va a él hacer vaya a campaña. hacer.
y vaya a decir, pero fíjate tú las La cosas que, campaña la va a hacer María Corina. bueno, ha hecho campaña porque Bueno, ya ha aparecido en varios programas de María televisión. Corina, bueno, pero eso no es Tú campaña, sabes tú hay sabes que que en ir los tiempos de hoy, la comunidad, al interior, a la región, ¿no? en los tiempos de hoy, en una campaña tan corta, es más que suficiente la campaña por la vía de las redes. Pero fíjate tú, para ser positivos y ser proactivos, fíjate tú para subrayarte. Uno, dijo que estaba en desacuerdo con las sanciones. Eso es un deslinde interesante. Y además, no solamente dijo que estaba en desacuerdo con las sanciones, sino que puso como ejemplo Cuba. Y dijo, miren, ahí está Cuba, 60, 70 años con sanciones y fíjense cómo está Cuba. Estuvo en desacuerdo con las sanciones. En segundo lugar, en el reciente programa que tuvo en Venevisión, tuvo, a mi modo de ver, el gesto que es imposible de pensar en los extremistas de la oposición. Revisa todos los discursos, incluso de la ex candidata Machado o de la candidata que nunca fue candidata porque siempre estuvo inhabilitada, inconstitucionalmente, pero inhabilitada, y nunca verás que lo menciona de esa manera. Pero ella dijo, González Urrutia dijo, presidente Maduro, respecto del presidente Maduro, habló de Maduro como presidente. La pero él periodista dijo, después le preguntó, pero lo que usted no dice es que él dijo que la campaña la va a hacer María Corina porque lo está haciendo muy bien y aparece con un afiche. Además, él dijo que el candidata el 28 es María Corina, que no es él. Él ha dicho que la campaña la van a hacer varios. También le he escuchado decir, el candidato soy yo. Yo no soy el candidato de María Corina Machado, yo soy el candidato de la unidad. Tú también se lo has escuchado. Pero ha Me dicho imagino yo que que la tú también se candidata es lo has María escuchado. Corina también. Pero también, eso lo dijo Aumento Colombiano. pero te pregunto, ahora te pregunto yo a ti. Ahora, el entrevistado le pregunta al periodista, ¿tú has escuchado o no que él dijo, has escuchado o no que él dijo, el candidato soy yo y no es María Corina, yo soy el candidato de la unidad? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Él dijo Bueno, eso en la entrevista. lo ha dicho. Okay, pero también perfecto. dijo que Entonces el 28 la candidata es María Corina pero también. oye lo siguiente que me parece sumamente interesante. La periodista le preguntó, ¿usted se reuniría con el presidente Maduro? Y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a reunir? Aquí lo importante es superar el conflicto. Y además, me parece que es demasiado importante en su discurso que ha subrayado el hecho de que el problema venezolano ha sido, entre otras cosas, el discurso, por supuesto, el discurso de confrontación y la confrontación que hemos padecido los venezolanos. Ahora, obviamente, ese es un discurso que en buena medida tiene una responsabilidad fundamental en el Estado, pero también en una parte de la oposición. De modo que ojalá hay que ser positivos y propositivos, así como, por ejemplo, yo he sido capaz en algún momento de decir, oye, qué bueno que Maduro está rectificando políticas de Chávez y en materia económica está haciendo todo lo contrario de lo que hizo Chávez, y afortunadamente eso puede ser que con un costo social y un sacrificio social podamos sacar al país adelante en medio de la crisis que nos heredó Chávez, terrible, después de haber devastado la economía venezolana, así como yo he celebrado de parte de Maduro ese deslinde respecto de Chávez, pues tengo que celebrar el deslinde de este amigo Edmundo respecto al discurso extremista de la oposición. Ojalá que sea verdad. Vamos a esperar, vamos a ir evaluando. A mí sí me genera duda porque también él dijo, a mí me genera duda porque él dijo que él le iba a entregar a la candidata María Corina, es decir, pareciera haber un tutelaje de María Corina cuando ella aparece con un fiche. No, y le pregunto, a mí me parece curiosísimo esa narrativa que dicen, no, que es una campaña corta, que es una campaña sui generis, que la campaña voy a hacer, y que un candidato presidencial en un contexto tan importante, donde yo todavía no he visto el plan programático, él diga, no, la campaña la va a hacer fulana, la campaña la va a hacer el otro, porque yo tengo un tema de salud. ¿A usted no le parece eso curioso? A mí me parece curioso. El tema programático, tú sabes que eso está más que resuelto desde hace tiempo, Michel. Tú lo sabes muy bien. Hablemos de campaña. La oposición tiene un programa desde hace tiempo y además es sencillísimo. Por cierto, es un programa en el cual hay que involucrar al chavismo madurismo, en el cual el PSV tiene que formar parte del programa de la oposición. Si quizás yo le pediría a González Urrutia que tuviera la audacia de decir algo, es que después de este gobierno tiene que venir un gobierno de unidad nacional. Por cierto que lo digo de manera clara, con Maduro ganando, con Maduro perdiendo, con Edmundo ganando, con Edmundo perdiendo.
Creo que debe haber un gobierno del cual participe gobierno y oposición. Y los temas son bastante claros. Aquí hay que restitucionalizar la democracia, aquí hay que recomponer la economía para que sea una economía de mercado abierta al capital internacional y además con un estado de bienestar fuerte y vigoroso y eficaz, sin corruptelas, y hay que abrirse a unas relaciones internacionales plenas y a todos los centros internacionales de poder, ni El quedarse tema de con la China y campaña, Rusia, ni quedarse con los gringos y con los europeos. el Ahora, tema me el genera tema de la ruido. campaña. ¿A Bueno, usted el no le tema de la genera campaña. ruido? No, bueno, me ha generado ruido, Teodoro hacía campaña. me Teodoro han, hacía campaña. Teodoro me decía, han, bueno, vamos a ver si hace o no hace campaña. Me imagino yo que va a hacer campaña, lógicamente que hará campaña. digo que no, que Ahora, María eso está por evaluarse. Él ha dicho que la plataforma ha estado haciendo campaña. Ahora, a mí sí me genera ruido y me incomodan algunas declaraciones que ha dado la propia María Corina Machado. Eso de, por ejemplo, haber dicho, él va a ser presidente y yo voy a ser presidente, me parece una irresponsabilidad total. La cercanía de Ramón Guillermo Aveledo con Edmundo González Urrutia la veo como algo muy positivo. Ramón Guillermo Aveledo le dedicó un mensaje, un post de X donde dijo, ahora me suena mucho aquella frase venezolana en relación a que la vela no esté ni tan lejos del santo que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Bueno, es lógico, como tú comprenderás, que Edmundo González Urrutia, si está hablando de un gobierno de unidad nacional y de reconciliación nacional, tiene que incluir a María Corina. María Corina es un factor, nos guste o no nos guste, fundamental de la oposición y sin sus votos es muy difícil ganar. Ojalá que ella oscile, como pareciera que está oscilando, hacia una ruta democrática, pacífica y constitucional. Ahora, usted habla de que sin los votos de María Corina, que particularmente yo veo como algo muy inflado. Estamos hablando de que hay 8 o 9 candidatos de oposición, es bien diversa. Es decir, Carri está allí, está el señor Bertucci, el mismo Benjamín Rauseu, está el señor Márquez. Es decir, hay una diversidad, está Luis Eduardo Martínez. No hemos hablado de esa otra oposición que tiene Tú sabes liderazgo y tiene bien, un tiempo tú, haciendo política en Venezuela. es verdad, es verdad. Y ojalá que, como yo por ahí también he dicho, yo voy a estar al final de esta campaña con el que más pueda dos cosas. Ganar, porque me parece que es muy importante cambiar el gobierno para que haya alternabilidad democrática, para que se pueda sustituir el régimen de partido-estado, que es el que existe actualmente en Venezuela, por una democracia plural y una democracia que verdaderamente funcione, con poderes autónomos y todo lo demás. Y por otro lado, gobernar y hacer un cambio en paz, y gobernar a través de un gobierno de unidad nacional y de un proceso de reconciliación nacional. Ahora, ojalá que alguno de los terceros pues crezca y aparezca y se desarrolle. Yo sería el primero en celebrarlo y O sea, que usted da por despunten las descartado encuestas. que, Yo hasta ahora he visto las dos encuestas que he visto ya recientes, creo que este fin de semana son algunas de las dos, creo que es de este fin de semana, ya colocan a Edmundo González Urrutia en 48, 45, 46%. El gobierno tiene un techo, Michelle, que es el 30% que obtuvo en 2018. Y yo creo que es un techo alto, no estoy diciendo que es bajo, no estoy diciendo, como dicen algunos necios de la oposición, que el gobierno va a sacar 10%, 15%, no, el gobierno tiene 15% ideologizado, que dicen todas las encuestas que apoya el PSV, y ese 15% lo convierte en 30%. Con ese 30% se puede ganar si la oposición es necia y no concentra la votación. Ahora, yo tengo la impresión de que los venezolanos están buscando un candidato que garantice el cambio. La encuesta, también alguna que vi hace algún tiempo, decía, llámese como se llame, porque tú sabes qué le pasa a los regímenes cuando se vienen al suelo. Yo lo viví con el punto fijista. Y esa fue una de las razones por las que ganó Chávez. ¿Tú sabes qué le pasa a los regímenes cuando empiezan a caer hacia abajo y la gente se obstina? Cuando hay un hastío, cuando hay un hartazgo respecto del sistema, que empiezan a cundir dos ideas, que son como las dos caras de la misma moneda, pero que son dos ideas. Una, no hay nada peor que esto. Dos, cualquier cosa es mejor. Cuando eso ocurre, cualquier candidato que logre convertirse en la opción ganadora frente al régimen imperante, gana. Eso ocurrió con Chávez, ocurrió también, por cierto, con Salas Romer, porque los dos, tanto Chávez como Salas Romer, los dos eran dos outsiders, venían de la política,
pero no eran de los partidos dominantes. Bueno, a Bueno, él lo tengo la metieron al impresión, final ahí, porque eran varios candidatos también. Ahí recordamos, estaba el de Acción sí, bueno, Democrática, estaba Irene no lo, Sáenz. no lo, no lo metieron al final. Bueno, pero habían Chávez, varios. Chávez, Chávez y Sara Romer estaban haciendo campañas desde hacía mucho tiempo atrás. Estaba la Y, DECO y también, se me va sí, ahorita el por nombre. eso. ¿Y qué pasó? ¿Y qué Claro, pasó? ¿Y qué pasó? Entre Chávez y Sara Romer obtuvieron el 90% de los votos. Como por cierto habían siempre que va a haber obtenido, dispersión. oye, como por cierto en las elecciones anteriores, 5 años antes, había obtenido el punto fijismo, 90% del 80% de los participantes, Mira, por cierto, entre Eduardo no, 10 años antes, no 5 años antes, 10 años antes, entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández obtuvieron el 85% de los votos. ahora le pregunto, el gobierno decía hoy, por cierto, Diosdado Cabello, sobre amenazas. Él ha dicho que sectores de esta oposición van a llamar a una nueva a una nueva violencia luego de perder el proceso electoral. Claro, eso siempre lo dice Diosdado. Eso ya es una cantaleta ¿Usted más. no ve Él eso más o como una menos, amenaza? él lo ¿Usted único cree? que tiene, lo único que tiene que hacer es agarrar los videos del pasado y repetirlo, porque él más o menos dice lo mismo siempre que vamos a unas elecciones. Bueno, pero María Corina dice que va a haber una, no sé, que se van a ir 50 millones de personas si gana el chavismo. Es decir, es un escenario factible que el gobierno gane su elección, gane ese proceso de Claro, claro, ¿Y claro. qué Y si el pasaría? gobierno lo gana, y si el ¿Y qué gobierno lo pasa en gana, ese como te escenario? ¿Se digo, acaba el mundo? por eso creo que es fundamental y que es importante, que sería algo positivo, la propuesta que ha hecho Petro, de buscar algún tipo de acuerdo previo a las elecciones. Una de las cosas que tuvo la inteligencia de Betancourt, que tuvo en su momento, con el deslinde que él tenía, no desde ese momento, desde los años 30 con el comunismo, con el Partido Comunista. Vivíamos un mundo de guerra fría y él sabía lo complejo que era la participación del Partido Comunista en el poder político en Venezuela. A pesar de su heroicidad en la lucha contra Pérez Jiménez, bueno, excluyó. Algunos tienen opiniones, yo también tengo opiniones, no vamos a abundar en eso, y quizás incluso críticas respecto a haber sacado al Partido Comunista del pacto de Punto Fijo, porque quizás eso nos condujo a la lucha armada de los años 60. Pero en todo caso, el pacto de Punto Fijo, justamente una de las virtudes que tiene es que Betancourt le dijo a los otros dos, bueno, cualquiera de nosotros tres va a ganar. O va a ganar URD, o va a ganar Copello, o va a ganar Acción Democrática. Bueno, pongámonos de acuerdo los tres para que gane quien gane, vamos a gobernar los tres y vamos a ponernos de acuerdo hacia el Eso futuro. era, eso era. Ojalá, fíjate, yo propondría, fíjate tú lo que te voy a proponer. Usted propone un acuerdo de que se firme, que se reconozcan los resultados. Es decir, No, aquí la oposición firmaría un acuerdo. algo más que eso, algo más que eso, algo más, algo más que eso. Yo le pido al presidente Maduro que invite a Edmundo González Urrutia a Miraflores. Y le pido a Edmundo González Urrutia que acepte ir a Miraflores a reunirse con el presidente Maduro. Y les propongo que los dos se encierren en el despacho de Miraflores a conversar Pero son más de entre 10 ambos. candidatos. ¿Por qué hacerlo así? Si son 10 candidatos Bueno, que ¿por qué no también firmar un invite a los acuerdo en otros, el CNE? que Pero también invite a los otros. Si tú quieres usted que le está también dando una invite, majestad, usted le está dando majestad a un sector, no, a un está candidato bien que que invite a representa los el otros, extremismo. que invite a los otros. Yo no creo que represente al extremismo, representa a una oposición que ha rectificado. Ojalá que siga ese proceso de ¿Usted cree que María rectificación. Corina ha Y rectificado? además es Eso la es que para parece tener mayor opción de victoria. Ahora, de todas maneras, si vamos a decir, esperemos que transcurra un mes. Esperemos que transcurra un mes. Si en el transcurso de un mes se observa que hay dos candidatos fuertes, no le pongamos nombre, Edmundo González Urrutia, Carri, el que tú quieras, el Conde, cualquier candidato, Enrique Márquez, que es otro candidato con el que yo me entiendo muy bien. Bueno, cualquiera de ellos, Claudio, Fermín, cualquiera, que si ellos surgen, Luis Eduardo Martínez, si ellos suben, si aparecen dos candidatos fuertes, que es lo que yo creo que va a ocurrir, porque aquí hay un deseo de salir del gobierno. Entonces, al final los electores se van a dividir entre Maduro y antimaduro. Pero Esos dos candidatos que aparezcan en las encuestas como mayoritarios deben reunirse y tratar de acordar previamente a las elecciones
un pacto hacia el futuro de cogobierno, gane quien gane, por cierto. Porque cuando yo digo gobierno de unidad nacional, que yo se lo propongo a la oposición, tengo años proponiéndole a la oposición que asuman esas consignas. Alguna vez lo propuse en la campaña de Capriles por allá en el 2013, 2012, y se aprobó, por cierto, y se llevó a la MUD y en la MUD se aprobó, pero no entendieron bien y creyeron que estábamos hablando era de la unidad de la oposición y no de la unidad del país. Bueno, cuando yo se lo planteaba a la oposición, bueno, ahora me pongo a pensar, bueno, si yo planteo un gobierno de unidad nacional, también tiene que ser un gobierno de unidad nacional si gana Maduro. De modo que Venezuela requiere para salir de los conflictos esa unidad, ese gobierno de concertación nacional para salir de los inmensos problemas que tiene. Vele, no me ha respondido y ya nos quedan 5 minutos. Le quiero preguntar, ¿gana el chavismo el 28 de julio? Es decir, ¿qué escenario ve? ¿Amanece el 29? Según María Corina, aquí se van a ir 30 millones de personas, de venezolanos. Eso no es meterle miedo. ¿Qué es eso? No, si gana Maduro, por supuesto habrá una gran decepción por parte de la oposición. Yo tengo la impresión, Michelle, ponte las manos en el corazón, pon los pies en el piso, que ese escenario cada vez es más improbable. Eliminen a la MUD, eliminen al candidato González Urrutia, aparecerá Enrique Márquez. Los venezolanos están decididos a votar y están decididos a cambiar. Y si no, buscarán entonces a Carri, buscarán a cualquier candidato que garantice un cambio en paz, porque los venezolanos, después de 25 años, es que yo quisiera que los amigos que uno tiene por allá en el gobierno pensaran por un ratico que lo que están planteando es volver a gobernar después de 25 años gobernando. Y no es que precisamente lo hagan muy bien. Tú y yo tuvimos que postergar 1 hora esta conversación porque había racionamiento eléctrico, que aquí lo padecemos todos los días. En Parque Caiza, padecemos 2 veces al día. Hay un sector que dijo que mientras más sanciones eran más feroces, mientras se claro, ese es un error. El equipamiento era mejor porque así salía el gobierno. Exactamente, por eso es que yo he adversado las sanciones. Me parece que ha habido una falla fundamental, que fueron las inmensas equivocaciones de las políticas económicas de Chávez, que destruyeron la economía venezolana, y después, como si eso no fuese suficiente, entonces nos cayó, tú sabes, si no nos agarraba el cinco, nos agarraba el sin nariz, entonces nos cayó encima la tragedia de las sanciones criminales e inaceptables por parte de Estados Unidos. Yo las adverso. Cuando en Venezuela comenzaron, ni siquiera eran sanciones, lo de este señor Obama, que hizo el decreto, que no eran sanciones, era un decreto que ya hablaba de Venezuela como, amenaza, como un peligro fundamental, amenaza y cosas de esa ridiculez que hizo Obama. El gobierno planteó un documento, yo le pedí a la MUD, en esa época todavía estaba cercano a la MUD, y le pedí a la MUD que aprobaran un documento para firmarlo la gente de oposición, para no firmar el documento del gobierno, firmar uno nosotros en contra de ese decreto. En ese momento tenían el control de la Asamblea Nacional. Bueno, como no estuvieron de acuerdo, como no lo propusieron y la MUD no lo hizo, un día iba caminando yo por el centro de la ciudad, por las Torres del Silencio, vi una mesita y firmé el documento del gobierno en contra del decreto de Obama. Ahí lo pueden buscar porque por ahí está mi nombre en esa lista. De modo que yo adverso las sanciones, me parecen no solamente una estupidez, sino un crimen respecto de los venezolanos más pobres, de los niños, de la gente que ha sufrido, de todos los venezolanos que hemos sufrido con las sanciones, tanto como hemos sufrido por las políticas equivocadas, más allá de la buena voluntad y de la disposición reivindicadora de justicia social que tuviesen, de las enormes equivocaciones de la política económica de Chávez. Bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Y como bueno, siempre, abierto para escucharlo, ¿no? A todos los sectores, aquí somos incluyentes. Como siempre, nuestros programas son unboxing. Eso es bueno. Eso es bueno. Aquí no hay libreto ni guión, ¿no? Aquí claro. Y fíjate que más allá de las diferencias políticas o de las diferencias ideológicas que podamos tener, nos tratamos con respeto. Así es que deberían ser los debates. Tú, oye, prende el miércoles el programita ese para ver si es que así se tratan. En las redes se hace, por cierto, y se deshace, doctor. Bueno, horrible. Bueno, fuerte abrazo.